cuando Cecilia nos comentó la posibilidad, la verdad que desde la Secretaría nos pareció esta oportunidad, y bueno, son las 14ª jornadas, así que bueno, felicitarlos por eso. Sé que son todas de las universidades de la región centro, y bueno, ya estar por la 14 jornada es un montón. Así que bueno, muchos éxitos, y que todo lo que se desenvuelva sea bueno, para crecer. Bueno, ahora Cecilia Fico y Carmen Verón nos van a acompañar. eh, Bueno, buenos días a todos y a todas los que están aquí presentes con nosotros y quienes están de manera virtual, que veo que son varios. Bueno, en primer lugar, les damos la bienvenida, como decían Iván y Susana. Gracias por estar hoy en este evento. Y también agradecerle a la Facultad de Ciencias Económicas, el apoyo para realizarlo este año en la sede Río Cuarto, teniendo en cuenta que este encuentro de investigadores en contabilidad de la región centro, bueno, es un encuentro nacido por iniciativa de la Universidad Nacional de Rosario. Una de las pioneras en su organización está aquí acompañándonos y es Carmen Verón. Y bueno, y desde hace unos años hemos tenido la posibilidad de ir celebrándolo en distintos lugares, y bueno, y este año tenemos el gusto de hacerlo aquí en nuestra casa, en la Universidad de Río Cuarto. Bueno, este encuentro tiene siempre algún lema, algo en particular que nos motiva a tratar ciertos temas que vamos viendo que son de interés para la investigación en contabilidad. Bueno, entonces simplemente contarles que para este año la idea es focalizar en temas vinculados a la sostenibilidad. Por eso, de hecho, ahora a continuación tenemos una conferencia sobre esa temática, pensando que es un tema que es transversal y que no solo es un tema que hay que atender desde la investigación en contabilidad, sino desde distintas áreas de las ciencias económicas. Y bueno, y también nos interesa tratar a lo largo de la jornada, focalizar en las investigaciones vinculadas a a la gestión de la propia universidad, eh, y trabajar también en algunos aspectos de formación de investigadores en contabilidad, que siempre es un tema que nos preocupa y nos ocupa en este tipo de encuentros. Bueno, agradecerles nuevamente a todos la presencia y bueno, esperamos tener una hermosa jornada de trabajo. Le doy la palabra a Carmen y agradecerle especialmente su presencia hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Cecilia. Buen día a todos y a todas. Para mí es un honor estar hoy acá en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, desarrollando este 14º encuentro de investigadores del área contable de las universidades de la región centro, algo que nació como una iniciativa, como algo muy discreto, diríamos, por iniciativa de José María Vita, que en ese momento era el director del Instituto de Investigaciones en nuestra facultad, y que luego lo fuimos repitiendo año a año y fue creciendo, fue creciendo. Durante 10 años se celebró en Rosario, y luego a partir del 11º comenzó a itinerar por las universidades de la región centro. Hoy estamos en la Universidad Nacional de Río Cuarto con mucha alegría, celebrando esto y también celebrando algo que siempre quisimos, fue nuestro espíritu en estos 14 encuentros, que lo pudimos plasmar recién el año pasado, que fue lograr la red de cooperación e integración de las universidades de la región centro en las ciencias económicas, ese acuerdo que tenemos firmado con las universidades, con la Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Entre Ríos y Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Villa María. Son 6 universidades, pero en realidad son 7 facultades, porque la Universidad Nacional de Entre Ríos tiene su Facultad de Ciencias de la Administración en Concordia. Así que somos todo un grupo que estamos trabajando y tratando de impulsar la investigación contable en la región centro, de fortalecernos. Por eso cada encuentro tiene un lema, tiene un tema para tratar y para crecer.
Así que estamos, en lo personal estoy muy contenta, institucionalmente creo que todos estamos contentos. El tema de lo híbrido hoy nos permite por ahí tener esta doble cuestión de estar presenciales y virtuales. Creo que tenemos que pensar en volvernos a encontrar, ¿sí? Tenemos que pensar para el año que viene, tenemos que estar todos juntos celebrando, porque llegar a las 15ª es un montón, un hito. Así que eso vayámoslo pensando en ese sentido. Así que nada, gracias a la Facultad de Ciencias Económicas, gracias a Cecilia, porque fue la que impulsó, gracias al secretario de Ciencia y Técnica, a la vicedecana y al decano por permitir desarrollar este encuentro, y bueno, y por permitir encontrarnos nuevamente con los amigos, porque en definitiva este es un encuentro de amigos que nos gusta la investigación contable. Así que nada, muchas gracias y bienvenidos. Bueno, les deseamos, desde la facultad les deseamos a todos una excelente jornada. Ya dimos los agradecimientos y bueno, como hay muchos virtuales, somos pocos los presenciales, los invito a un aplauso de apertura para todos, aunque sea con las cámaras. Y bueno, vamos a pasar a la jornada como la tenemos prevista con las conferencias. Y un aplauso a todos porque hoy es el Día Internacional de la Contabilidad. Justamente el 10 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Contabilidad. Después al final, si lo podemos decir por qué. Bueno, un aplauso por la contabilidad entonces. No es el Día del Contador, pero el Día Internacional de la Contabilidad. El contador lo festejamos en los distintos países, pero después, bueno, al final de la charla podemos dilucidar por qué. Es básicamente porque hoy, en el año 1494, Lucas Pacioli publicó su libro, que en realidad era de aritmética y de matemática, no era de contabilidad, sí, los que lo han accedido. Era de cuestiones de proporcionalidad, aritmética, matemática. Pero el 10 de noviembre de 1494, él en uno de esos libros menciona el tema de la famosa partida doble que se aplicaba en los mercaderes venecianos en ese momento. Así que se celebra el Día Internacional de la Contabilidad. Así que muy buen evento para gran día. Muy bien, perfecto, excelente. Bueno, con esta hermosa presentación y en este día tan especial como señalaba Andrés, bueno, vamos a dar comienzo entonces a la primera conferencia de la mañana. Vamos a empezar unos minutos antes, pero como veo que estamos varios conectados, estaba previsto para las 10:30, si les parece, vamos empezando. Voy a presentar esta conferencia que tenemos ahora, que se titula Génesis y situación actual de los estados financieros de sostenibilidad, la necesaria construcción de capacidad contable hacia la conectividad de las NIF de contabilidad y NIF de revelaciones de sostenibilidad. Esta conferencia está a cargo del doctor Andrés Mancini, a quien voy a presentar brevemente. Andrés es doctor de la Universidad Nacional de Buenos Aires en el área de Ciencias Económicas y específicamente en la subárea contabilidad. También es contador público de Argentina. Sus áreas de especialización son contabilidad internacional, particularmente NIF, contabilidad de gestión ambiental, contabilidad de capital natural, contabilidad de sostenibilidad, contabilidad de ecosistemas y principios de contabilidad generalmente aceptados de Argentina. Tiene una amplia experiencia en actividades de contabilidad y gestión forestal, sostenibilidad forestal y aspectos contables de los activos biológicos forestales. Como investigador, ha publicado varios artículos y comunicaciones en revistas especializadas y ha presentado ponencias en diversos congresos universitarios, talleres y seminarios. Es coautor del libro Introducción a la Contabilidad. Es miembro desde 2023 de la Comisión de Estudios sobre Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava. Bueno, Andrés también tiene una amplia experiencia como docente universitario en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad del Salvador y en la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Es director de tesis de maestría en el área contable a nivel universitario y es jurado de concursos universitarios de grado y posgrado. También tiene experiencia de trabajo en el sector privado, en las consultoras Deloitte y Ernst Young. Y a nivel corporativo se ha desempeñado durante casi 3 décadas en diferentes funciones en Forestal Argentina, Macisa Argentina, del grupo Macisa, y también en Eger Argentina. Una multinacional austríaca líder en la industria forestal, donde ha tenido el cargo de gerente de contabilidad y donde también actualmente continúa en funciones externas como síndico societario. Bueno, con esta presentación a Andrés, yo en primer lugar quiero, antes de darte la palabra, agradecerte el compromiso, la presencia y el acompañamiento en este encuentro y la generosidad de brindarnos tus conocimientos a través de esta conferencia. Así que bueno, te doy la palabra y la bienvenida al encuentro y el agradecimiento, por supuesto. Bueno, buen día a todos. Gracias, Cecilia, por la presentación, gracias a la universidad y a la facultad por tener estos minutos para transferir estos conocimientos. Ahí veo varios compañeros de ruta en varias jornadas, workshops, congresos, los cuales venimos hablando bastante en los últimos tiempos sobre esta temática y vamos a ver hoy una actualización sobre esto y hablar de un tema específico que, si bien era un consejo de los organizadores sobre esto que estamos buscando los contadores, que es la famosa conexión entre las nuevas normas y las que ya venimos trabajando, que son las NIF contables. Voy a compartir y empezar la presentación. Estoy aquí en Concordia, Entre Ríos, para los que no me conocen. Hace 30 años que estoy afincado aquí en Concordia, en la Mesopotamia argentina, hablando de sostenibilidad y cambio climático. Lamentablemente estamos con un tema de inundaciones muy pronunciado en toda esta zona que esperamos baje, y por las copiosas lluvias que vienen del norte de Brasil. Pero bueno, hablando de cambio climático, lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Ahí me están viendo? Sí. Bueno, acá hay un resumen de la temática de lo que vamos a charlar hoy. Como dijo Cecilia, los génesis y situación actual de los estándares de sostenibilidad. Como dije, venimos hablando bastante de estos temas. Vamos a ver las últimas actualizaciones de los 3 grandes emisores de normas. A nivel global, que es el ISSB, a nivel europeo, que es del IFRAC, y de Estados Unidos, la SEC. Previamente les voy a comentar un tema de materialidad que es muy importante para entender toda la temática. La bibliografía y los autores consideran que la materialidad financiera y la materialidad de impacto es el corazón de los informes de sostenibilidad, que las compañías lo tienen que determinar como un paso previo a ver en qué posición de reporte de sostenibilidad se ubican. ¿Por qué los 3 grandes le han dado prioridad a la revelación de los informes del clima y en qué marco anterior se basaron bajo la priorización de los aspectos del clima en las revelaciones financieras de sostenibilidad? Y después comentar brevemente cuáles son los proyectos en curso que están dando vuelta, que nos impactan a algunos contadores desde el punto de vista de nuevas normas o de aseguramiento, encuestas, guías de aplicación bajo la Fundación IFRS. Y un tema que nos pareció con los organizadores incluirlo y que nos parece muy prioritario es la conectividad entre NIF contables y NIF S. Voy a hablar mucho de NIF S y NIF contable, donde están bajo esas citas, lo van a ver en los distintos slides. Se van a repetir en la presentación una serie de preguntas disparadoras como la que encuentran ahí en el punto 2, pero que también pueden ser preguntas a investigadores para que futuros investigadores o jóvenes profesionales se involucren en la temática, y puede ser la puerta de acceso a una investigación sobre sostenibilidad y su ligación con contabilidad. ¿Cuáles son los retos que tenemos los contadores y qué aportes podemos hacer ante este nuevo escenario? No es una pregunta que vamos a responder ahora, pero que, bueno, sí es una pregunta para trabajar a futuro, y con esto están hoy los organismos de la profesión. A pesar de que
jefe o el presidente de la Fundación IFRS ha dicho que la sostenibilidad y particularmente el cambio climático es un problema de nuestro tiempo. Y el presidente de las Naciones Unidas recientemente, en esta noticia de prensa del mes de julio, ha dicho que, bueno, que el cambio climático está generando consecuencias claras y trágicas. Sí estamos evidentemente ante un evidente aumento de un desfogue ambiental, pero la sostenibilidad no es un tema nuevo, no es una palabra de moda, sino que ya en el siglo XVIII se hablaba del término sostenibilidad. Una nota de color acá, el que primero habló de este tema es justamente también un contador. El sector forestal fue donde el concepto de desarrollo sostenible se utilizó por primera vez, cuidando la sostenibilidad de los bosques en ese momento. ¿Qué pasaba con este Hans von Karlovich en ese momento? Él era un contable que atendía las minas de carbón en la Sajonia Oriental, que se estaban depredando básicamente en los bosques para alimentar por calor a estas minas. Y bueno, y ahí creó el principio de uso sostenible del bosque como uno de los principios rectores de la silvicultura moderna en cuanto a equilibrar la sostenibilidad de los bosques en cuanto a la cosecha y en cuanto a la utilización del recurso natural. Ya ha venido en nuestros días, en la década del 90 en adelante, comienzan a aparecer un ecosistema superpoblado de normas, lo ven en esa pirámide como objetivos globales, marcos de guías y regulaciones de sostenibilidad. Todos hoy conocemos las GRI, que se usan de hace casi 27 años, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, varias normas ISO que hablan de sostenibilidad. En el piso de esa pirámide estarían los objetivos, los marcos al medio de la pirámide y hacia la cabeza de la pirámide las distintas regulaciones, como pueden ser hoy las de la Unión Europea o la de ISSB. Así marchó la profesión y los entes reguladores durante todos estos años, hasta que empezaron a aparecer una serie de quiebras fraudulentas y no, pero que no se debían solamente a aspectos financieros en algunas empresas emblemáticas, como el caso de la British Petroleum, el caso de la Wells Fargo, el caso de Enron, el caso de Overdrecht, por todos conocidos. Y la profesión se dio cuenta de que acá había un problema, o los entes reguladores había un problema de esa falta de ligazón entre la información financiera que utilizaban los decisorios de información, ya sea inversores o usuarios primarios de la información contable para tomar decisiones, y la información no financiera. Por lo tanto, hubo un reclamo de la profesión en este sentido, y hacia el año 2020 la Fundación IFRS entendemos que acertó con los temas a resolver. No se metió con las anteriores normas que ya estaban muy internalizadas entre todos los usuarios, estaban bastante estandarizadas con marcos de aseguramiento, con desarrollos muy específicos como son hoy las GRI, muy utilizadas a nivel mundial, y tomó una determinada posición para poder evitar esta fragmentación entre los distintos tipos de informes. Por lo tanto, estamos hoy ante un nuevo escenario, hay nuevos procesos y nuevos actores. No quiere decir que los reportes de sostenibilidad empezaron hoy, esto es una continuidad de los procesos anteriores que lidera la Fundación IFRS a nivel de marco global, y estamos ante un cambio de estructura. La Fundación IFRS crea dos organizaciones gemelas, que vamos a ver cuáles son, lidera este proceso de estandarización, consolida como un paraguas otros organismos que ya venían de antemano, como dije antes, con la elaboración de reportes de sostenibilidad, y hay evidentemente un cambio de lenguaje. Ahora, las normas internacionales de información financiera son de contabilidad, pero también son, y ojo con estas palabras, solo revelaciones financieras de sostenibilidad. Por lo tanto, los contables hoy, lo que debemos hacer en este escenario es ¿qué rol nos toca? Debemos construir capacidad contable para que ambos reportes o estas nuevas normas sean coherentes y consistentes. Hoy por hoy estamos en pañales con este tema. Todo lo relacionado con la conectividad está todavía en etapas muy iniciales. Y vamos a ver qué están pidiendo el IFAC, la Voz Global de la Profesión o la Fundación IFRS en cuanto a avanzar hacia este proceso de conectividad. Un primer punto importante antes de ver las normas es el tema de las perspectivas de materialidad en los informes de sostenibilidad. Es muy importante este concepto poder comprenderlo y cómo lo están manejando las organizaciones, porque es un filtro que indica cómo ubicarse en cuanto a los aspectos materiales de sostenibilidad.
ya sea una materialidad amplia o reducida. Ahí ven una típica esquema de barras en la cual aparece una matriz de materialidad que aparece en todas las biografías y elaborada por las distintas corporaciones para ubicarse en sus aspectos materiales de materialidad. A la derecha está la materialidad financiera, la que hoy manejamos por las NIF contables, es decir, cómo impacta el contexto hacia adentro de la organización, la materialidad es de afuera hacia adentro, y una materialidad ambiental y social, que es cómo impacta la organización en el entorno, es decir, la materialidad desde adentro del ente hacia el contexto, ya sea el ambiente, la sociedad y las personas en general. Ambas materialidades hablan o conforman lo que se llama la doble materialidad o una imagen completa de los impactos de sostenibilidad. Los autores consideran que no hay una convergencia entre ambas perspectivas, lo que hace que un tema sea material o no. O sea, lo que digo es, no se puede restar prioridad a los aspectos ambientales y sociales basándolos por los contadores solamente que son materiales desde el punto de vista financiero. Por eso la materialidad se debe ver desde el punto de vista global como una matriz global de materialidad. Por lo cual se recomienda, por eso, empezar con aquellos impactos o identificar aquellos impactos externos, lo de la materialidad ambiental y social, y seguir hacia un conjunto de impactos que sean materiales para la empresa, inversores y desde el punto de vista corporativo de la materialidad financiera. Ahí vemos lo que vamos a ver más tarde, cómo se ubicaron los distintos marcos desde el punto de vista de materialidad. Algunos como materialidad financiera y otros como materialidad de impacto. Esto de la materialidad no es estático. La profesión elaboró un documento, ahora vamos a ver quiénes son el grupo de los 5, que se los recomiendo leer, que habla de un enfoque dinámico de materialidad. Me gusta este slide mostrarlo de esta manera, como un conjunto de bloques. Fíjense, esto es lo que hoy los contables conocemos como materialidad financiera. La información que ya está en los estados financieros es el modelo IASB o el modelo FASB. Hasta aquí ha llegado el ISSB ahora, con sus nuevas normas. Es decir, avanzó con la materialidad de un conjunto de temas de sostenibilidad y clima que interesan para la creación de valor empresarial. Acá tenemos los usuarios principales de estados financieros. Bueno, acá está el nuevo organismo que es el IRC, el Consejo Internacional de Reporte Integrado, que se unió a la Fundación IFRS. Y un último bloque, que sería la materialidad o doble materialidad con la materialidad de impacto, es el modelo GRI o el modelo de la Unión Europea, que refleja todos los asuntos significativos de la organización en la economía, medio ambiente y personas. Por supuesto, esto es la materialidad dinámica, en la cual no hay un momento estático. Los temas de materialidad, como puede ser el cambio climático, en algún momento pueden ser materiales para las partes interesadas, cuando las emisiones, por ejemplo, de GEI de las empresas son materiales, pero también le pueden interesar en algún momento a los usuarios internos o los tomadores de decisión desde el punto de vista de materialidad financiera. O sea que esto es un buen enfoque, el concepto de bloques, que ha tomado la profesión como un enfoque dinámico de materialidad. Ahora vamos a ver cómo consideran cada uno de los entes emisores este concepto de materialidad. Con uno de los temas de agenda de los génesis de reporte, todo esto comenzó en el año 2020, cuando estos dos documentos, después cuando le compartamos la presentación, aquellos que no están muy metidos en la temática, les aconsejo bajar, y son muy importantes para entender la problemática de la sostenibilidad. Hubo un pedido del IFAC en el año 2020 a la Fundación IFRS para la creación de este consejo, y hay un documento bastante extenso de un grupo de los 5, que finalmente, bueno, se dio por llamar el grupo de los 5, que ahí están los 5 organismos, que le piden también a la Fundación IFRS una suerte de armado de reportes integrados, y son los que vuelcan esta idea de la materialidad dinámica. En el 2021, la ISSB toma la posta y crea su grupo de trabajo para armar estas nuevas normas, el TRWG, que está formado por esos organismos que están ahí abajo, en el cual el IOSCO, que es la Organización Internacional de Comisión de Valores, y la Junta de Normas Internacionales del Sector Público son dos organismos asesores. Finalmente, en la COP26 de Glasgow de Escocia, la Fundación IFRS publica o menciona o exterioriza la creación del Consejo
Internacional de Emisor de Norma de Sostenibilidad, la ISSB, como decía al principio, una entidad gemela a la misma jerarquía que el IASB, que ya conocemos de hace bastantes años los contables. Esta es la nueva estructura con la cual queda la Fundación IFRS, bajo estas dos entidades gemelas que van a ser independientes, pero trabajarán en este anhelado proyecto que es la cooperación estrecha para asegurar la conectividad y coherencia que decíamos hoy en los temas de agenda entre ambos estándares. También en este proceso de fragmentación en el cual se ha ubicado, y de estandarización que se ha ubicado la Fundación, consolida bajo su paraguas a entidades emblemáticas que ya venían desde décadas anteriores elaborando el reporte de sostenibilidad, como es el Consejo Internacional de Reporte Integrado, el IR, o el SASB, que también la Junta de Normas de Contabilidad de la Sostenibilidad, que se fusionan en la Fundación IFRS bajo la Value Reporting Foundation. El marco integrado es el que va a trabajar bastante en la conectividad entre divulgaciones financieras y de sostenibilidad. Los estándares SAPS serán el punto de partida para el desarrollo de normas de industria. Ya en la NIF S2 está metido un anexo con casi 77 KPI o métricas de divulgación de sostenibilidad por industria. Y el marco de la Junta de Norma de Divulgación Climática va a trabajar sobre temas de agua, de diversidad y aspectos sociales que van a ser futuros estándares temáticos de la Fundación IFRS. Ya en el 2022 aparece este tsunami regulatorio, el nuevo tsunami regulatorio en todas las jurisdicciones, tanto en la Fundación IFRS como los borradores de norma, a nivel europeo con la Directiva de Informe de Sostenibilidad Corporativa. También en Estados Unidos la SEC trabaja sobre esto y el GRI también publica sus nuevos estándares que ya se están utilizando a partir del 1 de enero de 2023. Finalmente aparecen en escena los estándares de revelaciones financieras de sostenibilidad ya en el 2023. Su emisión final, si recuerdan, fue el 26 de junio con vigencia con algunas provisiones de alivio para algunas compañías a partir del 1 de enero de 2024. Estas son las dos normas publicadas, tuvieron muy pocas modificaciones desde su borrador, solamente algún aspecto de terminología para adecuarlo a las NIF de contabilidad. Y acá lo que se trató de abordar eran impactos por este pedido de las partes de los mercados de capital y de las inversiones de uso de capital, estaban dando cuenta, como dije al principio, por esos problemas que habían tenido algunos referentes corporativos, que la información financiera no era suficiente. Había otro tipo de información que estaba afectando los flujos futuros, el modelo de negocio, el acceso al financiamiento, el costo de capital. Y entonces la idea era poder enfocar y evitar esa fragmentación que existía en las normas financieras y de sostenibilidad que dificultaban la comparación y la medición de impactos. Ahí entonces aparecen las normas de sostenibilidad que tuvieron fuerte apoyo, tuvieron casi una respuesta de 1.400 consultas de todas las partes interesadas. La misma fundación dice que se pueden utilizar con otras normas contables. Y ojo con lo que está grisado ahí, hay que tener en cuenta hacia futuro en la implementación qué van a requerir los requerimientos jurisdiccionales locales y también cómo hay varios proyectos por los 3 emisores de norma en cuanto a la interoperabilidad entre los distintos marcos. Por lo tanto, la sostenibilidad para otras audiencias y la interoperabilidad de marcos va a ser bastante importante para evitar la carga administrativa para las empresas. Si bien decimos que a esto en la Argentina nunca lo va a llevar porque los requerimientos jurisdiccionales pueden ir bastante más tiempo, hoy todavía no tenemos full NIF en Argentina, pero ojo porque esto también puede aplicar para pequeñas NIF para pyme o pymes locales que consoliden o tengan que enviar información a sus casas matrices para poder consolidar bajo las nuevas normas exigidas sobre base global. Esta es la arquitectura de las nuevas normas. Como dije, hay un requerimiento general, una norma espejo de la que ya conocemos como NIC 1. El primer requerimiento temático, que es el del S2. Este incluye un anexo para 77 KPI por industrias y está basada en el marco del grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima, con estos 4 pilares básicos: lo de gobernanza, estrategia, gestión de riesgo, métricas y objetivos.
Esto un poco las publicaciones de avance que hizo la Fundación IFRS. Bueno, la NIF S1 requiere riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. Desde el punto de vista de materialidad, se ubica en la materialidad financiera, por eso me pareció importante mencionar lo de materialidad financiera al principio. Como dije anteriormente, se basa en las recomendaciones del grupo de trabajo sobre derivaciones del clima, usa el estándar SASB como base y el marco de reporte integrado, que son las dos compañías que se han consolidado bajo el paraguas, o los dos entes que se consolidaron bajo el paraguas de la Fundación y le van a prestar su apoyo técnico, tanto para hacer la conexión entre normas NIF-C y normas NIF-S, como para hacer seguir desarrollando estándares temáticos y los KPI por industrias. Acá tenemos características generales de la S1. Se habla sobre especificar la entidad que informa y los estados financieros que están relacionados, es decir, todas las compañías consolidadas sobre las cuales impactan en la cadena de valor, la reportabilidad sobre sostenibilidad y clima. La ubicación de la información no está muy preciso, pero bueno, esto puede formar parte del informe de la gerencia, la memoria del directorio, información descriptiva cruzada, como nota a los estados contables. Si bien hay una provisión de alivio, se requiere información comparativa, como son las NIF de contabilidad hoy. Todas las características cualitativas que dicen las normas son similares o casi iguales, la toma también del marco de grupo de trabajo de revelaciones financieras del clima, pero son iguales a lo del marco conceptual de las NIF contables. Como dije, proporciona información, tiene que formular información sobre la cadena de valor de las matrices consolidadas. Y mi comentario anterior, esto es importante porque a pesar de que la norma local no las tome 100% totalmente en el corto plazo, aplicaría las NIF para pymes o simplemente pymes locales que tengan que reportar a sus casas matrices bajo las nuevas normas de sostenibilidad y clima. La frecuencia de presentación de informe también lo pide anual. Acá hay una pequeña presentación de una provisión de alivio que ahora la voy a comentar. Y usa también el espejo de la NIC 8, conocida por los profesionales contables, sobre el cambio de estimaciones, fuentes de estimaciones y errores. No olvidar que al hablar de temas de clima y de sostenibilidad, estamos hablando siempre de horizontes a mediano y largo plazo y sobre análisis de información prospectiva para los contadores. Entonces, el tema de estimaciones, aspectos subjetivos de estimaciones, es bastante importante. Y quizás mucho más que en la contabilidad. Al hablar de riesgo, toma totalmente el modelo del TCFD, habla de riesgos físicos y de transición que exponer. En los riesgos físicos los divide entre riesgos graves, todos aquellos que pueden afectar la empresa en marcha o continuidad de la producción o de la cadena o de las actividades productivas. Y bueno, el tema de riesgos crónicos, como le decía recién, inundaciones, precipitaciones, temperatura, que pueden afectar la continuidad de operaciones. Siempre al hablar de estos riesgos debemos ir ya pensando, lo vamos a ver al final de la charla, qué ligazón pueden tener estos riesgos en cuanto al valor de deterioro, de impairment, que nos pueden ocasionar en los estados financieros los activos, ya sea activos fijos, activos biológicos, activos financieros, por algún riesgo físico de transición. Bueno, los riesgos de transición pueden ser riesgos reputacionales, riesgos legales, riesgos de mercado, que estén asociados al producto y a la empresa que está yendo hacia una economía baja en carbono por determinadas presiones, ya sea regulatorias, regulaciones políticas. Y acá también esto puede ocasionar, evidentemente, acá empiezan a aparecer NIC importantes a tener en cuenta, como son la NIC 16 de propiedad, planta y equipo, porque seguramente estos riesgos van a llevar a un deterioro en nuestros activos físicos. Como hay riesgo, hay oportunidades, ya sea oportunidades que pueden aprovechar la empresa por eficiencia energética, cambio del mix de producto. La norma da como ejemplo la industria automotriz para aquellas empresas que han pasado a un cambio de mix de producto a autos eléctricos, con lo cual han beneficiado sus ingresos por venta. Y, o sea, todas aquellas oportunidades que tienden a que la empresa pueda lograr por la mitigación o por el adaptamiento al cambio climático o en esa transición a una economía baja en carbono. Como dije, había determinadas provisiones de alivio. Estas provisiones de alivio son para el primer año. No se necesita informar nada referido a la S1, sino solamente sobre la S2, por eso la prioridad del clima. No se necesita proporcionar información comparativa.
divulgar las emisiones de GEI de alcance 3 y utilizar el protocolo GEI para el 2004, que es del 2004, para medir las emisiones de alcance 1, 2 y 3. Si actualmente se está utilizando un enfoque diferente. Aquellos que no conocen, las emisiones de alcance 1 son todas aquellas que generan la compañía ya sea por fuentes propias o que pueden estar controladas. Las indirectas son aquellas que genera la misma compañía por la generación de aspectos calóricos, ya sea calefacción, vapor, electricidad, comprado o consumido. Y la 3 son todas aquellas que generan en toda su cadena de valor. Estas son provisiones de alivio y surgieron como consecuencia de las consultas y que van a aliviar, como dice la norma, el trabajo administrativo de las compañías. Bueno, en otro ámbito, a nivel europeo, hay una directiva sobre informe de sostenibilidad corporativa que estaba en 2004, la ayornó la Unión Europea y aparecieron las nuevas normas europeas de información sobre sostenibilidad. Ya no son 2, acá son 12, en esos 4 aspectos generales: medio ambiente, sociales y de gobernanza. Aparecieron en enero del 2023, amplía mucho el alcance de las empresas, de 12.000 a 50.000, las empresas que deben informar. Hay una guía sectorial para 41 sectores, ya acá se basan en el arista de la doble materialidad, con un aseguramiento de operación de garantía limitada, y también introduce provisiones de alivio. Ahí tenemos un paso a paso de la implementación, un hito importante recientemente, esto fue hace unas semanas, el 17 de octubre, estos estándares se integraron como otro hito importante, ya la legislación europea, fueron aprobados en todo el proceso del debido proceso de aprobación, y parecen en esta carrera de autos que las SRS le están ganando un poco de mano a la implementación de la Fundación IFRS con las ISSB. Entonces están avanzando a ritmo más acelerado. Ahí tenemos el paso a paso de la implementación. Las grandes compañías van a entrar con obligatorias a partir del 2024 y de ahí hasta el año 2028. Por el lado de Estados Unidos también estaban viendo en el mercado de Norteamérica de que había una ausencia de rendición de cuentas, de revelaciones sobre el gobierno corporativo, ambiental y social, y hubo un cambio de juego importante en el mercado de capitales. Se propuso esta nueva regla de estandarización, otra vez con prioridad en el clima, para todas las empresas que están cotizando en el mercado de valores de la SEC, incluidas las extranjeras. Hay también una provisión de alivio para pymes y un paso a paso para los Fiscal Year 2023, Fiscal Year 2024 y Fiscal Year 2025, cuando las empresas cotizantes tengan que exponer sus estados contables en el 2024, 2025 y 2026 respectivamente. No están totalmente homologadas y publicadas, se esperaban antes y se espera su emisión final para fines del 2023. El clima, para terminar esta primera parte y pasar al tema de conexión. La importancia del marco regulatorio de sostenibilidad en el clima. El TCFD, como el Grupo de Trabajo sobre Revelaciones Financieras del Clima, fue muy importante para todas estas normas. Este organismo fue creado en el año 2015, depende del Consejo de Estabilidad Financiera que se creó bajo la cumbre del 2020. Dentro de uno de los departamentos del Consejo de Estabilidad Financiera se ha creado un marco para la identificación del riesgo sistémico y ya había un modelo marco que había elaborado este organismo exclusivamente desde el punto de vista del arista financiero. ¿Por qué? Este año se produjeron 4 hitos que dieron la importancia del clima. Fíjense el punto 1, los 3 marcos que le comenté recién, ISSB, el EFRAG y la SEC, todos se alinearon con el marco internacionalmente aceptado del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras del Clima. Recientemente, la Fundación IFRS a través del ISSB y el Consejo de Estabilidad Financiera acordaron que a partir del 2024 el ISSB asume el control de las revelaciones financieras relacionadas con el clima en las corporaciones. El punto 3, otro hito importante, la ISSB se proclamó que todas las recomendaciones de este organismo, si las empresas las elaboran, las revelan y las cumplen, están a su vez cumpliendo con los requisitos de la S2. Y el GRI, por supuesto, avanzó también en un proyecto de revisión de estándares climáticos. Es decir, por eso decía hoy como tema de agenda la importancia de la revelación del clima en los reportes de sostenibilidad.
Bueno, esto tiene una arquitectura de marco que está formada por estas recomendaciones, en celeste claro ahí con las 4 recomendaciones y 11 reportes recomendados. Hay bastante bibliografía de este marco que también la pueden ver en la página oficial corporativa del TCFD. Y acá están otra vez los 4 pilares sobre los cuales la empresa tiene que revelar, y estos 4 pilares fueron permeables en todas las 3 entes emisores de norma. Cómo la empresa maneja sus procesos de gobernanza en cuanto al clima, cómo los monitorea y cómo gestiona sus riesgos, cuál es la estrategia para avanzar sobre el tema del cambio climático que puede afectar su modelo de negocio, cómo gestiona su resiliencia climática, cómo identifica, mide, evalúa y gestiona sus riesgos, cómo los prioriza y por último, cómo los mide a través de las métricas. Acá están los Standard SAPs, como decía hoy, para las 77 industrias, para revelar las divulgaciones de métricas por industria. Esto va a ser un trabajo interdisciplinario del cual los contadores vamos a tener que tomar la información, analizarla y ver si esto tiene verdaderos impactos financieros o no. El último punto de esta primera parte son los proyectos en curso, para que algunos de estos ya están, algunos concluidos y otros en proceso. Hay una norma, todo esto está unido a un tema de aseguramiento, de norma de sostenibilidad. Hay una norma internacional sobre aseguramiento de sostenibilidad, la ISA 5000, está hoy en periodo de consulta, seguramente va a salir con muy pocas modificaciones. En el grupo de RELES estamos trabajando en elaborar una consulta corporativa para poder informarlo, como hemos hecho también con la encuesta sobre sostenibilidad y educación y sobre otras encuestas del ISSB. La consulta vence el 1 de diciembre. También el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores está trabajando junto con un paquete integrado de estándares de ética y de aseguramiento de sostenibilidad que va a estar a finales del 2024. La Federación Internacional de Contadores, tema muy importante en el ámbito universitario en el cual nos encontramos y de investigación, está trabajando sobre una encuesta sobre sostenibilidad y educación contable que ha lanzado el 2023, ya venció y se cerró esta encuesta. Y el ISSB, la fundación a través del ISSB, está trabajando con los futuros estándares aparte del clima. La encuesta sobre prioridades de agenda de nuevos estándares temáticos. Las siglas BESE son biodiversidad, ecosistema y servicios ecosistémicos, sobre capital humano y sobre derechos humanos. A partir de las consultas que recibió, seguramente este año, en el primer trimestre del 2024, van a ver sobre qué normas trabajan para desarrollar otras normas temáticas, aparte de la del clima. Y un proyecto de taxonomía digital bajo los estándares del ISSB. Estos son los proyectos más importantes que lo pueden también revisar o trabajar, pero para que tengan idea de qué está dando vuelta en la profesión. Bueno, vamos a la segunda parte como para ver un poco lo que nos compete. Todo esto era un tema que ya habíamos visto en las anteriores congresos, presentaciones con algunas actualizaciones. De los riesgos que habíamos hablado al hablar de información conectada, dijimos que había riesgo de transición o riesgos físicos, ya sea de mercados, reputacionales, hablamos de riesgos graves y crónicos, y como había riesgos, había oportunidades. Estos riesgos y oportunidades la empresa lo tiene que bajar a esa matriz de materialidad en su proceso de planificación estratégica de riesgos, y para ver qué información filtra hacia los estados financieros o tiene que filtrar, se tiene que concentrar en lo que es el riesgo financiero o impacto financiero. Debe informar información ya sea cuantitativa o cualitativa acerca de los riesgos a corto, mediano y largo plazo, es decir, actuales y prospectivos, que pueden tener impacto ya sea en el P&L, en el estado de resultados como ingresos y gastos, en el estado de cash flow o flujo de efectivo y en el balance general, activos, pasivos y en el patrimonio neto como capital y financiación. Este slide es una información que apareció esta semana por KPMG que me pareció importante y muy práctica mostrarla, porque se entiende, me parece a simple vista, de qué estamos hablando cuando hablamos de conexión entre información contable y financiera.
Fíjense, la información que está en violeta, que es lo de la Fundación IFRS, es la información de los estados contables, lo que los contables conocemos y trabajamos en el día a día. Los estados contables para propósito general, ya sea la información financiera, tanto en el balance general como en el estado de resultados, o la información de flujo de efectivo. La información que está al verde son las revelaciones de sostenibilidad que puede estar bajo de cualquiera de los marcos que he nombrado. El ISSB, el marco del Grupo de Trabajo sobre Devaluaciones Financieras del Clima, lo de la SEC o de la Unión Europea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y ahí estamos hablando de las dos conexiones que están pidiendo la norma. Hay unas conexiones que son verticales, los que estoy marcando aquí con el cursor, aquellas conexiones entre los propios riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad. ¿Cómo se relaciona el arista de las revelaciones propias de la sostenibilidad entre sus propios riesgos? Y a su vez, cuando esto impacta en un riesgo financiero, estamos hablando de una conexión en este sentido, una conexión horizontal, de cómo la información sobre esos riesgos y oportunidades se vincula con la información de los estados financieros. Esto es lo que es la interconexión o conexión que le va a crear un valor empresarial de que hablan las nuevas normas, de manera de lograr una interconexión entre la información financiera y no financiera para los que reportan bajo SEC o bajo Unión Europea o bajo GRI. Por lo tanto, bueno, acá está una pregunta disparadora de las que hablaba hoy. ¿Cuáles son los retos que tenemos los contadores y aportes que podemos hacer ante este nuevo escenario? Bueno, sin duda, trabajar en la conectividad entre las NIF contables y las NIF S, entre estos nuevos dos entidades gemelas, empiezan a aparecer algunos problemas que, bueno, todos vemos a simple vista. La contabilidad se basa en la partida doble, en el principio del devengado, en los estados financieros de propósito general, mientras que las nuevas normas hoy son revelaciones financieras relacionadas con la sostenibilidad y se basa en un concepto de cadena de valor. ¿Por qué hablo de revelaciones financieras? Porque las nuevas normas no son de medición, no son de contabilización, no se basan en valor razonable, no se basan en coste histórico, no se basan en valor presente, son solo de revelaciones financieras. Lo que pasa es que debemos estar atentos a cómo estas bajan hacia su efecto, como dije antes, en los estados financieros. El concepto de la cadena de valor no es menor en el proceso de consolidación, ¿no? Con lo cual también hay que tener en cuenta esto. Y acá me pareció mostrar algunos pros y cons, aspectos positivos y negativos en este proceso de conectividad. Algunos aspectos positivos que ya están, que los tenemos con las nuevas normas son, lo bueno es que las nuevas normas son consistentes en algunos aspectos con el marco conceptual de las NIF contables, con algunas características cualitativas de la información de sostenibilidad. La NIF S1 ya está inspirada en la NIC 1 por todos los temas que vimos. En la NIC 8 también lo dijimos, hay un tema de juicio de estimaciones que también lo arrastran a las nuevas normas. Y los aspectos negativos o que hay que trabajarlos es el tema del periodo de tiempo, el tema de la cadena de valor, dado que, bueno, la sostenibilidad va mucho más allá del corriente y no corriente que manejamos mucho los contables, tiene un efecto a más largo plazo, como pueden ser los efectos del clima. Y ojo, porque las NIF S1 y S2, ligado al concepto de la materialidad, no hablan solo sobre temas de sostenibilidad, no hablan de todos los temas de sostenibilidad, sino solamente sobre los temas de sostenibilidad que le interesa a los inversionistas, que es la materialidad financiera. Otras preguntas disparadoras, esto le puede servir para futuras investigaciones, si hay algunos jóvenes investigadores que nos están viendo, escuchando. Con este escenario, las dos preguntas que aparecen, si los estándares NIF hoy están listos para su conexión con los estándares contables, con los nuevos estándares NIF S. Si los NIF contables del IASB están hoy listos ya para su conexión, o hay que trabajar sobre los mismos, si deben ser actualizados o no. Por lo tanto, hasta ahora el IASB no se ha pronunciado en ninguna modificación de los últimos estándares para empezar este proceso de conexión. ¿Cuál es el principal reto? Respondiendo parte de la pregunta, es crear capacidad contable a través del estudio de las nuevas normas, de introducirnos hacia adentro en las NIF contables para ver qué aspectos salen a flote con temas de sostenibilidad y trabajar en este proceso de conexión y coherencia.
En el corto plazo, seguramente el organismo regulador va a hacer una revisión en profundidad de los actuales NIF-C para analizar qué revelaciones se pueden derivar de ellos. Y sí, a mediano y largo plazo se espera unas modificaciones a estos estándares para lograr finalmente esta coherencia con los nuevos estándares del ISSB. Acá solamente, después lo pueden ver en la lectura, no me quiero detener mucho en esto, ya estamos terminando y vamos a las conclusiones finales. Hay 6 o 7 normas muy emblemáticas que les aconsejo que las vean y que las trabajen más hacia adentro, que sí son las más estratégicas para analizar esta ligazón. La NIC 16 de propiedad, planta y equipos, este es uno de los estándares de mayor exigencia respecto a la sostenibilidad, por lo que decía antes de los riesgos. Hoy las compañías en este proceso de transición pueden tener uso de propiedad, planta y equipos que sean contaminantes, que tengan que reemplazar, por lo tanto deben revisar valores de uso, valores residuales, depreciación, desmantelamiento, deterioro, procesos que deben ser revisados y ajustados. Por supuesto, si se revisan los aspectos de NIC 16, los aspectos de NIC 36 son muy importantes. Acá, cuando hablamos de impairment o deterioro, hacemos determinados escenarios con flujos de efectivos prospectivos, con lo cual hay que tener en cuenta cuáles son las bases de datos o respaldos en estos escenarios. Y también en este proceso se pueden desmantelar activos para la venta. La empresa puede disponer de activos no sostenibles para operaciones verdes y tecnologías limpias, y como también hay oportunidades en este proceso de baja de emisiones. Por lo tanto, otra NIF que toma importancia o preponderancia en esta conexión es la NIF 5 de activos no corrientes mantenidos para la venta o de operaciones discontinuadas. 3 NIF más importantes son la NIC 8, hoy la nombraba, al hablar de provisiones y contingencias. Todas las acciones para abordar efectos de riesgo climático, ya sea por despido de personal, provisiones, contingencias que tenga la compañía, pueden reflejar nuevos avisos o pasivos contingentes, nuevas leyes, recletos, multas. Todo esto, el riesgo de la pérdida de licencia para operar puede generar efectos en las provisiones de las compañías. Sin duda, todo el tema de derivados e instrumentos financieros tiene una importancia fundamental. Las 3 normas son la NIF 7, la NIF 9 y la NIF 32, con todo este tema del lavado verde, ir hacia el diseño e inversión en productos financieros amigables o amigables con el ambiente. Tienen un núcleo muy importante en la conexión entre NIF C y NIF C. Y la NIF 15, quizás algunos autores la consideran el rey de las NIF contables en la integración con la sostenibilidad. ¿Por qué es esto? Muchas de las métricas que habla el anexo de la S2, si la leen, que arrastran del modelo SASB, usan para la clasificación o para la determinación de los KPI los ingresos ordinarios de la compañía, en casi todas las métricas. Por lo tanto, es clave para los contadores la implementación ahora sí correcta de esta NIF y cómo las compañías están utilizando la misma y cómo están contabilizando los ingresos ordinarios. No es un tema menor, dado que algunos autores la consideran el rey de las NIF contables. Bueno, algunas reflexiones finales después de todo lo dicho, como para terminar y pasar a los comentarios de ustedes, reflexiones y preguntas. Por supuesto tenemos ese enorme desafío, pero son siempre en el ámbito financiero. Como dije hoy, hay muchísimas regulaciones que venían del pasado, en la cual muchos profesionales han trabajado sobre eso, han establecido marcos muy afianzados con criterios de regulación y aseguramiento. Sí debemos estudiar las S1, S2 para comprender que no son solo revelación, que son solo revelación de información, como dije hoy, no son de contabilización, no son de medición. Y sí debemos aprender todos los marcos que nombré, ya sea el de la Junta de Normas de Regulación Climática, el grupo de trabajo sobre derivaciones financieras relacionadas con el clima, lo del GRI, lo del SASB, para aprender otros temas de sostenibilidad de prácticas que ya están muy afianzadas. Y ahí nombré 6 nomás, pero no dejemos de pasar esta oportunidad para poder volver a las NIF contables. Sé que en todos nuestros procesos académicos hoy lo estamos transmitiendo esto, pero ya ver las NIF contables con otra mirada, es decir,
qué información financiera aportan las mismas a las revelaciones de las NIF-S, y a la inversa, qué información financiera aportan las NIF-F a las revelaciones de la contabilidad. Empezar por esas que nombré recién, casi todas las NIF-C tienen alguna arista que se revela con el tema de sostenibilidad, hay algunas más importantes que otras, pero empezar a trabajarlas de vuelta con otra mirada. Para interpretar qué tipo de... y también importante, cuando tenemos hoy un estado financiero elaborado bajo NIF o full NIF a la vista, verlo también con otra mirada en cuanto a las notas, a las memorias, a los informes de gerencia, para ver qué información de sostenibilidad se está derivando de los aspectos descriptivos y narrativos. Con todo este cóctel, si logramos lograr en el corto y mediano plazo esto, entenderemos qué tipo de aseguramiento podemos hacer a la profesión contable y cómo podemos ayudar a la empresa en este sentido, ¿no? Me parece entonces, como decía el título de la conferencia, lo importante acá es construir capacidad contable para que no haya divergencias entre reportes NIF-C y NIF-S. Pero, repito, no dejemos de lado analizar las nuevas normas en detalle, pero no dejemos de lado qué nueva vuelta le damos y nueva mirada a las NIF contables. Y por último, algún tema que me interesa que sí lo dejemos como reflexión en la academia, en este proceso de investigación y en las universidades, tener todos una actitud proactiva a la capacitación y el desarrollo de nuevas competencias para los profesionales en educación contable en la temática. Este es un tema que me parece importante y sobre el cual debemos trabajar. Bueno, de hecho estamos trabajando en un proyecto de investigación con algunos colegas en este sentido. Bueno, esto espero que a disposición, que haya gustado, que haya entretenido y que sea un disparador para futuras investigaciones.